¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo fue el México de 1960. Fíjense, el siglo XX fue el escenario de distintos avances tecnológicos y de una montaña rusa económica, que propició justamente lo que hoy llamamos modernidad. Pasamos de la mecanización a la electricidad, después a la informática y después a plena digitalización. Pero ahí les va. Fue hasta mediados del siglo pasado que en México fue, digamos, el epicentro de esa vida moderna que se concentraba justamente en CDMX, en Distrito Federal, llamado entonces, en la Ciudad de México. El concepto de la capital se convierte durante varias décadas en sinónimo de oportunidades y de vida urbana. En este contexto, cuando termina 1959, Meriles se llamaba el... ¡Ay, qué horror! Me vino el nombre del profesor del profesor de caballos. No, es que, ¿saben qué? Si tú no dices de lo que no te acuerdas, te sale un grano. Pero bueno, continuamos. Creo que sí era así. En este contexto que yo les platico de la capital, de las oportunidades de la vida urbana, cuando finaliza 1959, pues la Ciudad de México también es testigo de una serie de cambios que pretenden dejar atrás el pasado acartonado de un país conservador. Al igual que las grandes ciudades del mundo, el entonces llamado, como les digo, Distrito Federal, pues se pinta con colores psicodélicos, alberga una larga lista de bichos raros. Es como los padres, digamos, califican a los amigos de sus hijos, bichos raros, que son hombres que se empiezan a dejar los pelos largos, ¿no? Se pintan de colores psicodélicos, las mujeres pues meten las minifaldas, para ahí nada más se las dejo de tarea lo que significaba eso en la vida social. Y en 10 años, la Ciudad de México creció de manera exponencial en el plano arquitectónico para ser finalmente una ciudad cosmopolita. Estamos hablando de 1960, marcado, por supuesto, por una revolución sexual, tecnológica, de entretenimiento, política internacional, sobre todo en la vida cotidiana de sus habitantes. En septiembre de 1960, oigan, por primera vez se ponen los focos de colores en la Plaza de la Constitución durante las fiestas patrias. Y luego un año después, acuérdense, ocurre, bueno, no sé cuántos de ustedes se acuerden, pero sí sé que gran público de ¿Qué tal, Fernanda? Por edad vivió esto. La exposición, la refinería de Azcapotzalco, la explosión terrible en la que mueren 60 personas. Ahí se empiezan a instalar también los primeros teléfonos públicos, fíjense, de monedas. 1961 se colocan los primeros semáforos viales con los que pretendían disminuir el tráfico vehicular. Se inauguran nuevas vialidades, por ejemplo, Insurgente Centro, la primera etapa de anillo periférico, año después la avenida Ignacio Zaragoza, la carretera México-Puebla, imagínense. Bueno, el 1962, se pone el alumbrado público con lámparas de mercurio. Se abren avenidas en Ciudad de México como Río Churubusco, Insurgentes Norte, 2 tramos más de anillo periférico. Bueno, yo no había nacido, ni ustedes tampoco, porque soy más grande que ustedes. Todavía no. Todavía, yo nací en el 67. Fíjense, 2 años más tarde, estás hablando del 64 más o menos, se abre la segunda sección de Chapultepec con más de 16,000 hectáreas de bosque. En el 66 empieza la construcción del World Trade Center México. Ese mismo año se inaugura el Estadio Azteca con un juego entre el Torino de Italia y el Club América. En el 67, ahí sí cuando ya me toca nacer, el 6 de junio, pues ya no me acuerdo si fue después, que hay una nevada que cubre casi todo el Distrito Federal. Inician las obras de las primeras líneas del metro. El año siguiente empiezan las protestas estudiantiles que terminan en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco.
Pero ¿qué me dicen de los Juegos Olímpicos? Unos días después, siendo los primeros en Latinoamérica. Y luego en el 69 se crea el primer cuerpo de policías de mujeres. Ahí todavía no podemos votar, ¿eh? ¿Qué tal? Qué Ahí grueso, todavía no. Mucha nevada y mucho juego olímpico y periodistas de todo el mundo, pero ahí todavía no podíamos votar. Luego, ese año, también se inaugura, ahora sí, el tramo de la línea 1 del metro. Entonces solo comprendía las estaciones entre Pino Suárez y Chapultepec. Y en medio de todo esto, los jóvenes hacían suya la ciudad, dando pie a innumerables historias que se convirtieron en novelas, leyendas citadinas. Fíjense, todo esto ocurre en la década de los 60. ¿De cuántos años estamos hablando? 40, más bien son 60. 60 años. O sea, hay gente de 70, 80 años que me está escuchando que alcanzó a ver el antes y el después. Qué increíble, ¿no? Todo, o sea, Imagínate. era una ciudad realmente casi rural. Claro. En fin, de eso vamos a hablar. Tenemos mucho Quédense con que nosotros. compartir. Sí, sin duda alguna. Tenemos un gran programa. Y de kill verdad, em muy along. divertido. Kill em along. Ajá, y tenemos historia. Aquí, en ¿Qué tal, Fernanda? Así es, ¿eh? Aunque no lo crean, Gonzalo Oliveros la entrevistó. Empezamos, pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa solo. Quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo.